Señor Jesús. Maravilloso es el Señor Jesús. Él reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús. Él reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey. Y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey. Y en su casa cantaré. Maravilloso, aleluya. Maravilloso es el Señor Jesús. Él reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús. Él reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey. Y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey. Dios los bendiga. En su casa Dios los bendiga. decimos Es tiempo de estar levantados. Espero que se encuentren bien. Como siempre, después de pasar viernes, sábado, domingo. Ya terminando el domingo. Y pensando en el faraón, ¿verdad? Mañana. Pero Dios es bueno. Dice que sus misericordias son buenas todos los días. Hay que preocuparlos para que esas misericordias de Dios los alcancen cada mañana, cada día. Dios los bendiga, familia, amigos, pueblo de Dios. Dios los bendiga. Vamos a hablar de la palabra nuevamente acá. Estamos necesitados de la palabra, de que Dios los hable todos los días, que Dios los instruya, los adiestre, los eduque. Necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra de Dios. Por eso que Él levanta instrumentos, hombres, mujeres, para que hablen su palabra, porque Él quiere que todos lo salvemos. Fíjese, el deseo de Dios es el Dios de amor. Quiere que todos lo salvemos y vengamos al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento del pecado. Bien, vamos a gozarlo. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad, Padre celestial, nuevamente, Señor, de hablar de tu palabra, hablar de tu consejo, Señor, hablar de tus instrucciones, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, tanto de hablar de tu palabra, como aquellos, Señor, que escucharán tu palabra. Gran oportunidad que nos da, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno que estará escuchando, que escucharán, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, Padre celestial, para que tengamos esa capacidad de escuchar, de estar atentos a tu palabra, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de todos los que estarán conectados, Padre celestial. Y que sea el Espíritu Santo fluyendo, Señor, en estos momentos en cada uno, en cualquier parte del mundo que esté escuchando esta palabra. Que no solo retiñe o solo haga ruido, sino que lo haga reflexionar, Señor, para arrepentirse y venir rendidos a tus pies. Que sea el Espíritu Santo, Señor, quebrantando los corazones, ablandando los corazones, Señor, para que esta palabra sea sembrada y dé su fruto a su tiempo. Gracias, bendito Dios, por todo lo bueno que eres, Señor, porque nos has sacado, Padre celestial, del pecado, de la maldad, Señor, y ahora estamos en esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, para alumbrar con nuestro testimonio al mundo, con nuestras buenas obras. Gracias, mi Dios eterno. Toma el control de cada uno, Señor, y la gloria es tuya. Tú eres el creador del cielo, de la tierra, tuyo es el reino, el poder, todo es tuyo, Padre celestial.
Tócalos a cada uno, Señor, y daré tu palabra. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Bien, vamos a dar la palabra. Y el tema es: quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser buenos soldados de Jesucristo? Porque si en la palabra está buenos soldados de Jesucristo, quiere decir que hay malos soldados. Hay soldados marqueros. Hay soldados rebeldes. Soldados que no respetan. Pero nosotros queremos ser buenos soldados de Jesucristo. Por eso el tema es: quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Y para eso vamos a trabajar ahí en la epístola de 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Allí vamos a desarrollar. Y el punto número 1 es la gracia. La gracia. En el versículo 1. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice: y tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí el Espíritu Santo está hablando por medio de Pablo al joven Timoteo. Y vea cómo se expresa, cómo se manifiesta, diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, a nosotros, los que decimos ser cristianos, los está diciendo: tú pues, que dices que eres cristiano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A la iglesia de Jesucristo, el Espíritu lo está hablando, que lo esforcemos, pero que lo esforcemos específicamente en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Esforzarse es ir más allá de lo normal. Es sacar fuerzas donde no hay. Es ir una milla más. Esforzarse. Tenemos que esforzarlos cada día. Pero Dios nos está diciendo en qué tenemos que esforzarlos. La mayoría se esfuerza en el trabajo, vea. Es un esfuerzo. Es una actividad, una acción para ir a trabajar. Y se esfuerza. 6 horas, 12 horas, 24 horas pasan trabajando de lunes a domingo algunos. Mire, se esfuerzan en el trabajo. Pero el Espíritu Santo lo está diciendo que lo esforcemos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? La gracia y la verdad vino ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Dice que por gracia somos salvos. Esa es la gracia. Y ese regalo de Dios. Dios lo ha regalado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, que es por fe. Por eso el Espíritu Santo hoy le está diciendo que lo esforcemos. Que no los conformemos a pasar el tiempo, a vivir solo por llegar a la iglesia en una forma robotizada. Llega, a veces alaba, a veces no alaba, dale de ahí para la casa, al trabajo, a la lavandería, al mall, y mire. Pero tiene que esforzarse, ¿en qué? En la gracia. En la gracia tenemos que esforzarnos. Y lo vuelvo a repetir. La gracia, por gracia somos salvos. Ese don que Dios nos ha dado. Por medio de la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo, hoy, tú esfuérzate para
recibir esa fe, ese don que es nuestro Señor Jesucristo, que ha enviado nuestro Padre Celestial para que seamos salvos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarlos en la gracia. Y el esforzarlos es capacitarlos. ¿Capacitarlos por medio de qué? Del Evangelio. ¿Del Evangelio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarlos escudriñando las Escrituras, aplicándola a nuestra vida, ayunando, orando, congregándose, haciendo el bien. Eso es esforzarse en la gracia, conforme al Evangelio. Y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo, que hagamos. Esfuérzate en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia. Jesucristo trajo la gracia. Él es la gracia. Él es la verdad. Tiene que estar, como dice la Escritura, que puesto la mirada debe estar en Jesucristo. Y la gracia, la fe, no es intelectual, no es de educación, no es de ciencia. No, es un don que Dios lo da. Aquellos corazones contritos, aquellos corazones humildes, que se humillan ante Dios. Esfuérzate, esforcémoslos en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos seguros de esa salvación que Dios los ha prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren, aquí lo dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Aquí lo dice creced. Allá lo dice esfuérzate. Si nosotros los esforzamos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Si nosotros somos obedientes, vamos a crecer. Y ese crecer significa el carácter de Jesucristo formado en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto o cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Eso es crecer. Algo que nace, algo que tiene vida, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que dar fruto y tiene que mantenerse dando frutos. Por eso hay que crecer en la gracia. Tenemos que crecer. Segunda de Pedro 3:18. Porque la fuente de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús operando todas las acciones buenas que nosotros hacemos. El mismo Espíritu Santo fluyendo en cada uno de nosotros, llevando esas obras. Porque nosotros éramos incapaces de hacer buenas obras. Pero ahora es Él. Por medio de Él, nosotros hacemos buenas obras. Un ejemplo, y estoy acá para la gloria de Dios dando la palabra. Es una buena obra. Pero esa nunca la pude hacer antes de Jesucristo, de tener a Jesucristo. Pero ahora es Jesucristo haciendo esas buenas obras. Por eso tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. El bien, la verdad, la gracia y la verdad es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. El nombramiento. En el versículo 2. Estamos allí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2. El nombramiento. Dice el versículo 2. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, Dios los lleva, mire, bien de la mano los va llevando por medio de la palabra. Si nosotros obedeciéramos, tan solo obedecer, poner atención a lo que la palabra dice, nosotros iremos creciendo como la luz de la aurora, como dice la Escritura. Vamos a ir de un momento en un momento creciendo espiritualmente para entrar a esa madurez. Necesitamos entrar a esa madurez, a ese carácter de Jesucristo que es formado en cada varón o en cada hembra que se entrega a Jesucristo. Que no es falso, que es genuino. Esos tienen que crecer espiritualmente. Y es así que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Está hablando con Timoteo. Estamos en Timoteo, con Timoteo, hablándole a joven. Un joven que lo está exhortando para que él haga bien las cosas conforme a la Escritura. Y él anduvo con el apóstol Pablo. Él lo conocía. Él sabía de lo que Pablo había predicado, quien fue revelado el misterio que estuvo oculto por siglos y que no pudieron conocer ni descubrir los judíos, el pueblo de Israel. Pero este fue el último apóstol que Jesucristo tuvo ese encuentro y a él le dio el ministerio de la reconciliación. Y eso le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea, encargar, encomendar, nombrar a alguien en el ministerio del reino de los cielos. Uno que sea fiel. Uno tiene que ser fiel como dice las Escrituras. Mire, el soldado terrenal era fiel hasta la muerte. Y si uno moría en el campo de batalla, iba para el infierno porque no teníamos a Jesucristo. Pero cuanto más nosotros que tenemos la victoria, ya tenemos la victoria. Nosotros no andamos buscando tener victoria. No, ya la victoria la tenemos en Jesucristo. Pero Él dice que cuando se va a nombrar a alguien, mire, para enseñar, tiene que ser fiel. Uno, tiene que ser idóneo. Fiel a aquella persona que siempre está cumpliendo sus obligaciones. Fiel a aquella persona que siempre está a la orden para cumplir la misión. Ese es fiel. Aquel que no pone pretextos, aquel que no pone obstáculos, no pone peros. Ese es un hombre fiel. Y en todo sentido, interno, externo, es fiel. Obedece, acata las órdenes, los mandamientos, como Dios dice. Ese es un hombre fiel, que no le da la espalda en la tribulación, en los problemas. Es fiel, es fiel. Por eso dice, personas idóneas. Y usted puede observar que, como es familiar mío, lo coloco en cualquier puesto. En lo secular usted puede ver los presidentes, los políticos. No hay gente idónea, sino que son parentescos, son puros acuerdos, puros sobornos, y nombran al que va a seguirlos por interés, pero no son idóneos. Una persona idónea es aquella capaz de cumplir con la encomienda que se le dé. Por eso el enseñar la palabra de Dios es lo más delicado que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, misericordioso, bondadoso. Pero nosotros como seres humanos, ¿cómo somos? ¿Cómo somos?
diciendo que somos cristianos y somos pedantes, somos ordinarios, somos injustos, seguimos de perversos. Pero Dios dice que alguien que es asignado para enseñar tiene que ser fiel y tiene que ser idóneo. Idóneo, vuelvo a repetir, es una persona capaz de transmitir las instrucciones de la palabra de Dios. Y esto va de generación en generación. Usted busca ya en Deuteronomio, capítulo 6, por ahí búsquelo. Ahí va a encontrar que Jehová le dio la misión al pueblo judío. Oh Israel, Jehová uno es, tu Dios uno es. Y esa palabra tenían que transmitirla al acostarse, al levantarse, en los caminos, en los portales, mire, donde quiera, tenía que tener la palabra para estarla transmitiendo todos los días, de generación en generación. Algo que el pueblo no hizo. Y así nosotros como cristianos estamos peor que el pueblo de Israel. Porque en las casas no hay ni altares familiares. ¿Y qué significa eso? Que estamos desechando la palabra. No hay gente idónea, no hay gente fiel a los principios de Dios. No hay altares. Por eso que hoy Dios nos está hablando a nosotros, para que reflexionemos y hagamos las cosas para agradarlo a Él, no agradar al hombre. Y si vamos a nombrar a alguien para una posición que sea dentro de la estructura de la iglesia, de una congregación, tiene que ser fiel primero. Tiene que ser una persona idónea para enseñar. Vea, oye, habemos tantos que hablamos la palabra, pero la pregunta es, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Porque hablamos, pero no lo vivimos, no esforzamos. Ese esfuerzo que debe de haber en la gracia, pues no lo tenemos, sino que velamos nuestros propios intereses. La mercancía del evangelio es un comercio que se ha levantado o por ser famoso, pero Dios no quiere eso. Dios quiere hombres fieles, quiere mujeres fieles, quiere mujeres idóneas, quiere hombres idóneos, capaces, entregados, decididos, como dice la Escritura, que el que pone la mano en el arado ya no voltea hacia atrás. Ya el mundo, el pecado, tenemos que luchar contra él para que estemos viviendo en victoria y no hayan tantos problemas en los matrimonios, en la familia, en las congregaciones. Los nombramientos, hay que tener mucho cuidado donde sea, que sean hombres o mujeres fieles, idóneas para enseñar o desempeñar cualquier actividad o trabajo que sea. Punto número 3. Un buen soldado de Jesucristo. Punto número 3. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, la palabra es preciosa. Es preciosa la palabra y clara. No hay donde perderse. No. Solo tenemos que abocarlos, inclinarlos, sujetarlos, subordinarlos a Dios por medio de la palabra. ¿Sí? Y aquí comenzamos con las metáforas. Una metáfora es una verdad para enseñar, una verdad espiritual que se asemeja, que tienen parecido. Esas son las metáforas. Y son 3. Y esta es la primera. Y dice, la vuelvo a repetir,
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ve, sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Hoy el Evangelio, mire, le voy a dar un consejo. Usted debe de buscar a Dios o a Jesucristo para salvación. Tenemos que buscar a Dios por salvación. No estoy diciendo que Dios no puede sanar, que Dios no puede restaurar matrimonio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar a Dios por salvación. Y luego las demás cosas vienen por añadiduras. Por eso dice la Escritura, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Por eso, cuando se habla de sufrimiento, mire, ande con Dios o ande con el diablo, vamos a sufrir. Siempre se sufre. Y nuestro Señor Jesucristo los advirtió también. En el mundo tendrán muchas aflicciones. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿En quién confiamos? ¿Quién está con nosotros? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, en cada uno morando. Él pelea la batalla. Porque esta es una guerra espiritual, donde el enemigo no se ve. No hay un frente. Es Él el que pelea la batalla. Nosotros solo tenemos que obedecer. Sufre penalidades. Como buen soldado o como fiel soldado de Jesucristo. Significa que hay malos soldados. Buen soldado o mal soldado. Miren, el ejército, las marcas. Habíamos unos marqueros y habían unos buenos, más disciplinados. Ahora, ¿cuánto más en el ejército celestial? Hay soldados malos, pésimos, ordinarios, rebeldes, obstinados. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer la palabra. La palabra. Sufre penalidades. Debe estar dispuesto, vea. El vivir, el ser cristiano, no depende de circunstancias exteriores. Que tenga dinero, no tenga dinero, que esté enfermo o esté alentado. No. El ser cristiano es tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si hay una circunstancia de una enfermedad, debe de haber gozo. Debe de haber felicidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que da el gozo, el que da la felicidad, aún en las calamidades, aún en los sufrimientos, cual sea el problema que esté pasando. Y por eso, mire, aquí lo advierte, sufre penalidades. O sea, que esté dispuesto, lo está previniendo, lo está alertando. Porque cuando llegue el problema, tenga ese poder para soportar y sobresalir, sobrepasar ese problema. Y ese es el paquete que nos enseña en la iglesia. ¡Oh, Dios te va a sanar! ¡A Dios lo va a restaurar! ¿Por qué? Porque este paquete lo desconocen. Sufre penalidades. O sea, piensa que llegar a los pies de Jesucristo es para vivir como los ricos viven. No hay diferencia entre el cristiano y el que no tiene a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la palabra. No, si yo soy hijo de Dios, yo vengo para gozar, pues. Yo tengo para comprar esto, hacer esto y lo otro. Y así anda mucha gente. Y dice que es cristiana. Porque ha sido llamado, dice él, para gozar en este mundo. Pero si usted busca en la Biblia, no enseña eso Dios. Dios lo que enseña es para que, mire, cuando venga Jesucristo a las nubes, nosotros estemos listos para encontrarlo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña, ¿eh? Por eso dice, buscar primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas, mire, ahí vienen por añadidura. Pero nos preocupamos más por las añadiduras. ¿Qué está pasando con este virus? Mire, se corrieron. ¿Cuántos se han corrido? ¿No se están congregando?
Ellos tienen su evangelio. Y quizás no leyeron, según de Timoteo, capítulo 2, donde dice sufre penalidades. ¿No lo leyeron? Como fiel soldado, como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos. Mire, hay que morirse. Jesucristo perdona los pecados, limpia los pecados. Pero las consecuencias del pecado, eso no lo quita. Por el pecado entró la muerte, mire. Por el pecado entró la muerte. Las enfermedades y toda la perversidad del ser humano. Eso no lo quita Dios. No lo quita. Por eso nosotros debemos de estar preparados, decididos. Venga lo que venga. No viene nada bueno para este mundo. Cada vez se va deteriorando más. Se va deteriorando. Te escuchamos rumores de guerra, que roban allá, que matan allá, que atropellan allá. ¿Por qué? No tienen a Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos, mire, que no lo corra si se enfermó o no tiene trabajo o un desamor, pues problemas en el matrimonio. No tiene que desanimarlo. Sufra, tenga paciencia, crea en Dios, busque a Dios, pídale a Dios y Él le va a ayudar. Porque usted ya es hijo de Él. Es diferente. Y dice, ninguno que milita, oiga, se enrede en los negocios de la vida. Esta palabra milita se refiere, ninguno que va al campo de batalla se enreda en los negocios de la vida. Miren, en la época, y eso siempre el soldado secular llega y se presenta a un cuartel a prestar su servicio a una nación. Pero desde que llega ese soldado, se olvida del mundo civil y entra a otro mundo, que es la vida militar, y comienza la transformación. Llega todo peludo, piojoso, todo hediondo, mire, pero comienza la transformación de ese soldado. Pero él no se involucra en negocios. Aquí es negocios del mundo, transacciones. Esta metáfora lo enseña. Voy a aclarar. Esto no está diciendo que un cristiano no puede tener su negocio. No. Todo cuando sea honesto, sea honrado, sea transparente. Este versículo no está diciendo eso. No, lo que está enseñando por medio de que un soldado no puede enredarse en los negocios del mundo, significa que un creyente no puede enredarse con el pecado. No puede enredarse con las cosas del mundo, las cuales no agradan a Dios. Tiene que estar alerta, alerta. Tiene que estar vigilando, vigilando, que nada lo distraiga, porque ese es el problema. Y si hay una distracción, hay una manipulación, hay un descuido. Y en ese descuido se muere. En las guerras seculares, el soldado, un descuido, lo mataban y dañaban o destruían a sus compañeros. Por un descuido. Eso es lo que está enseñando. Que nosotros debemos de estar alerta, debemos estar vigilando. No tenemos que estarlos enredando con cosas que no son correctas. Un cristiano que ande vendiendo vehículos y él sabe que tiene un desperfecto ese vehículo y así lo vende. Mire que es sinvergüenzada y es hijo de Dios. Eso es incorrecto. Por eso vuelvo a repetir, no es que esté prohibiendo que pueda tener su compañía, que pueda tener su negocio. No está enseñando eso.
lo que está enseñando es la responsabilidad, es el compromiso con Dios que debemos de cuidar, alerta, vigilando, como el atalaya en el Antiguo Testamento. Así tiene que estar uno. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién vamos a agradar nosotros? A Jesucristo. Si uno roba, ¿vamos a agradarlo? No, lo vamos a desagradar. Si lo metemos en un negocio sucio, vamos a tener problemas. Y Él los está advirtiendo para que nosotros hagamos las cosas correctamente, como Él enseña. Eso es lo que está diciendo. ¿Eh? Sufre penalidad. Es de sufrimiento. Es de sufrir. Uno más que otro, claro. Si usted ve el primero, bueno, poniendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero antes los profetas, ¿cómo murieron? Pero ¿quién fue nuestro Señor Jesucristo? Que Él los ha dado el ejemplo. A Él lo vituperaron, lo escupieron, lo ultrajaron, hicieron lo que quisieron, padeció, fue crucificado, ¿ven? Clavado en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy estemos gozando de eso. Pero hay sufrimientos. Ese paquete de esas penalidades, esas están en el camino. No se preocupe. Esté preparado. Eso es lo que le está diciendo. Que estemos preparados para todo lo que venga. No importa. La victoria la tenemos en las manos. Sufre penalidades. Como buen soldado o como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es. El soldado terrenal no podía. Mire, uno en el campo de batalla, ¿cómo iba a estar viendo negocios o cosas así? No podía. Y mayormente en esa época, el Imperio Romano, pues los soldados, destacamentos, a veces iban a 3, 4, 5 años, mire, a batallas, porque eran de conquista, de conquista. Entonces lo que está enseñando es, como lo vuelvo a repetir, porque hay gente que enseña, que dice que no pueden tener negocios o compañía una persona. No, eso no lo está enseñando. Lo que le está enseñando es que usted debe estar preparado para las penalidades, para las aflicciones, para los menosprecios, para cualquier ultraje o falta de respeto que le hagan, o cualquier daño que usted pueda recibir. Usted tiene que tener esa capacidad y ese poder, porque usted está esforzándose en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, que Él les da la fuerza. En Él lo fortalecemos. En Él lo fortalecemos. Miren, muchas distracciones. Ahora la tecnología, y vuelvo, eso hablamos cada mensaje diciendo, la tecnología no es mala. No es mala. El malo es el hombre. Pero hoy, ¿qué está pasando? La tecnología los ha sacado del estado natural, del medio ambiente natural que teníamos, y los ha llevado a un rincón en el cual el hombre anda como zombie. Mire, en los celulares. Los tiene y ahí hay de todo. Y eso es lo que hace enredarse al cristiano, porque no escudriña las escrituras, no ayuna, no ora, no se congrega. Pero ahí está, mire, viendo jueguitos. Como tengo casa, como tengo carro, tengo esposa, tengo hijos, tengo todo. Ahí está, mire. Pero ¿cuál es el fin, hermano, hermana, amigo, familia? ¿Cuál es el fin? El infierno. El infierno, el lago de fuego. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que vengamos al arrepentimiento. Que lo rindamos a los pies de Jesucristo. Que estemos alerta para discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted está vigilando, pues va a estar alerta. No va a haber descuido para que darle oportunidad al enemigo, porque Satanás opera por medio del sistema.
No es que va a llegar y se le va a aparecer y que aquí lo otro. No, mi amigo, no, mi amiga. No, familia. No, familia de Dios. No es así. Ahí están todas las tácticas, la astucia de Satanás en la Biblia. Cómo es que opera, cómo es que los manipula, cómo los hace enredar en estos negocios que está hablando la palabra. Porque nosotros los descuidamos. Vea cómo dice Nahum. Solo lo voy a tocar así general. Nahum, capítulo 2, versículo 1 dice: subió destruidor contra ti. Fíjense, el enemigo se acerca y dice: guarda, 1, la fortaleza. 2, vigila el camino. 3, cíñete los lomos. 4, refuerza mucho tu poder. Mire, aquí los está dando 4 principios de lo que venimos hablando. Para que no haya ese descuido, para que no haya esa manipulación de la tecnología y los tenga robotizados como zombies, como momias acá. Usted ve a la gente en la calle, mire, casi los atropellan y están fuera de sí. Han perdido el razonamiento. Pero ahora Dios los está abriendo los ojos del entendimiento con la palabra, que es la luz. Y las tinieblas huyen, desaparecen cuando llega la luz del Evangelio. Que resplandezca el Evangelio. Miren, Nahum, ahí se los dejo de tarea. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Hay que dar seguridad. Hay que estar vigilando. Hay que ceñirlos, ponerlos bien. Mire, Dios los ha dado la armadura de Dios. Cíñete los lomos. O sea, ponte en la armadura de Dios. Nosotros como buenos soldados de Jesucristo tenemos los recursos que Dios los ha dado también. Y vamos a meterlos un poco aquí. Vamos a aprovechar. Dios los ha dado, mire, la armadura, como un soldado terrenal. El soldado terrenal tiene todo su equipo, desde la cabeza hasta los pies. Así, cuanto más el soldado. El tema es, quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Tenemos esa armadura, pero muchos no la conocemos. Muchos no la usamos. ¿Por qué? Por la ignorancia. Ignorancia no por falta de información, sino porque ignoramos las escrituras. No valoramos las escrituras, no las escudriñamos, no las leemos. Por esa razón. ¿Sí? La verdad es una armadura, es un arma. El evangelio, el yelmo de la salvación, la fe, el escudo, la oración, la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Sí? Ahí está. No lo voy a detallar, solo normal, así nomás. Pero nosotros tenemos esa armadura. ¿Por qué no la usamos? Todo aquel que ocupa, se pone bien el equipo, amarradas bien las botas, va a vivir en victoria. Pero, lastimosamente, por el descuido, que no los esforzamos, como dice la palabra, los descuidamos. Los descuidamos. Los descuidamos. Vamos a la otra metáfora. 4. El atleta. Ve aquí cómo los plantea. ¿Cómo los plantea? Dice en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Miren, nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahí está. Dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos? Guardar los mandamientos significa memorizar, ponerlos en práctica, obedecerlos. Ese es aguardar. Hablar del evangelio. El que me ama guarda mis mandamientos. Tenemos que obedecer la palabra. Y si nosotros obedecemos la palabra,
estamos lícitamente, estamos legalmente, esto son terminologías de abogados, jurídicos, de leyes. Por eso dice la palabra, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Porque el camino era acá, aquí mucho hay de la escritura, de los eventos que habían en los griegos, ¿verdad? De esas olimpiadas y todo eso, o competencias públicas y todo eso. Bueno, y entonces aquí, miren, si ellos no cumplían con las reglas que habían puesto, una que quebrantaran, pues ya eran descalificados. Y ahora aquí, cuanto más nosotros que tenemos la palabra de Dios, pero muchos no la obedecemos. Ve al esposo, le dice, mira hijo, tú eres cabeza del hogar, del matrimonio. Tú tienes que amar a la esposa, a tu esposa. Tú tienes que tratarla como vaso frágil. Tú tienes que entregarte como nuestro Señor Jesucristo se entregó por la iglesia. Mire, ahí está la ley, el mandamiento, la orden. ¿Qué hace el varón? Anda, ¿qué es cabeza? ¿Qué es líder? ¿Qué es sacerdote? No, la mayoría andan de cola. No son cabeza, son cola. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra. Entonces no andamos, mire, lícitamente. ¿No qué? Ilegítimamente, violando la ley, violando el mandamiento. Y a la esposa le dice, subordínese a su esposo. ¿Cómo se subordina? ¿A quién? Al Señor. Pero si no se subordina al Señor, ¿cómo se va a subordinar a su esposo? Y comienzan a gritar. El derecho de igualdad es una guerra que viene de la Revolución Francesa, por ahí así. Y miren los resultados que han dado. Catastrófico. Donde se han implementado otras cosas. Porque las mujeres cristianas peleando el derecho de igualdad. ¿Por qué? Porque no escudriñan las escrituras. El matrimonio tiene funciones. El hombre tiene una función. La mujer tiene otra función. Y esa se une y son una sola carne. Así lo ha determinado Dios. Y el cristiano lo tiene que obedecer, tiene que cumplir. No tiene que andar con peros. ¿O quién le dio su esposa? No, usted la fue a conquistar. ¿O quién le dio su esposo? Ustedes han decidido. A veces nuestros pastores los guían, les dan consejos. Miren, no le conviene. Miren, no le conviene. Pero como somos necios, cuando sentimos, ya se metió la espada. Entonces nosotros, como esta, mire, metáfora de un atleta, que lucha ese atleta para coronarse, pero tiene que hacerlo de la forma correcta. Cuanto más nosotros tenemos que andar luchando, es un esfuerzo. Mire, hermano, familia, amigos, todos estamos luchando. Pero no estamos luchando solos. Es con el poder del Espíritu Santo. Así vamos caminando. Mire cómo dice en 1 Corintios 9, 24, 25. Dice, una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es la pregunta. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire, ellos se abstienen. Usted conoce a los deportistas, sean de fútbol, sean de maratón, lo que sea. ¿Cómo se abstienen de todo? Usted no los va a ver trasnochando. Usted no les va a ver metiéndole al cuerpo alcohol. Usted no lo va a ver metiéndole droga. Que sí hay unos, mire, ilegítimamente son descalificados cuando los descubren. Pero la mayoría se abstienen de tantas cosas. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos que evitarlos del pecado, de las cosas que no agradan a Dios. Tenemos que hacer las cosas correctas.
como Dios dice en la palabra. Si Él dice que hay que amar, tenemos que amar. Somos hijos de Dios. Miren, a un soldado terrenal se le daba la orden y el soldado repetía la orden para tenerla clara y él la iba a cumplir. No andaba poniendo pero. ¿O por qué no manda a Julano o a Mengano? No. Pero ahora en las congregaciones, como yo, o sea, da lástima. Da lástima. No quieren sujetarse a los pastores, no quieren sujetarse a los líderes. ¿Y cómo se van a sujetar al matrimonio? Si no estamos sujetados al matrimonio, que es Dios que lo ha determinado, ¿cómo se va a someter a Dios o al pastor? ¿Cómo? No, no puede. Todo se abstiene. Gran sacrificio que hace. ¿Cuánto más nosotros que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y los vamos. Todas estas aflicciones presentes no son incomparables con todo lo que nosotros vamos a lograr. Por eso tenemos que luchar. Luchar. Mire, dice en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire, hay hermanitas que quizás se ofenden más una prostituta cuando se habla del vestir que una hermanita. ¿Por qué? Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. El esfuerzo es agradar a Dios, no al hombre. Así como el hombre también. A veces hay grupos que andan en mal camino y hay hermanos que así andan. No hay diferencia. Pero Dios los está hablando para que nosotros, mire, cambiemos. Porque es Él mismo que está haciendo esa regeneración, transformación. Pero eso se va a ver si hay entrega, si es fiel, si es idóneo, si se esfuerza. Si quiere ser buen soldado, sabiendo que va a tener penalidades, va a tener sufrimiento. Ese es el ser cristiano. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Ese es el tema que estamos viendo. Miren la otra metáfora con el labrador. Dice, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Miren, el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Esto significa que es un proceso. Muchos quieren púlpito, quieren ser pastores, como hoy, que alguien quiere ser pastor, váyase 6 meses y lo hacen pastor. Quiere ser apóstol, lo hacen apóstol, aunque no existen hoy, según la escritura, ni profetas ni apóstoles, pero a usted lo hacen apóstol o profeta. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? ¿Sí? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tiene que pasar por un proceso. Gente ordinaria, desobediente, rebelde, y quiere pastorado, quiere evangelista, quiere ser maestro, pero no se somete. Es un proceso. Métase al proceso. Obedezca a sus líderes, obedezca a su pastor. Dios lo va a exaltar en su momento. Dios lo va a usar en su momento. No se preocupe, no corra. Sea como el labrador. El labrador primero tiene que trabajar para después, mire, disfrutar de todo lo que dé. Es un proceso con fe, confianza, paciencia, mire, paciencia. Necesitamos paciencia. Mire, la paciencia es la que más necesitamos. Porque somos impacientes. Vea, rápido. Quiere una comida, rápido al microwave. Rápido, así lo gusta todo. La paciencia. Tenemos necesidad de la paciencia. Y tener esperanza. Es un proceso. Así como el labrador dice. Los ilustra. Los enseña. Tenemos que ser nosotros.
Y voy a ir concluyendo. Voy a ir concluyendo. El último versículo 7 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, Dios los da. Bueno, aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le dice a Timoteo que tome en cuenta todo lo que él está transmitiendo, todas esas instrucciones que él le ha dado, que se esfuerce, que ponga gente idónea, que ponga gente fiel para enseñar. Y aquí le está diciendo: toma en cuenta todo esto que te he dicho. Te he hablado que un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad?, va a tener sufrimiento. Te he dicho que no te enredes con el pecado, con las cosas del mundo. ¿Sí? Te he dicho que los atletas se sacrifican, se abstienen de muchas cosas. ¿Para qué? Para competir y ganar una corona podrida, una corona corrompida. Te he dicho que seas como el labrador. Tienes que tener fe, tienes que tener paciencia, tienes que tener esperanza. Pero esto es un proceso, ten paciencia. Y le dice: considera lo que te digo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es Dios el que da entendimiento en todo. No es porque uno sea inteligente, que sea capaz, hábil. No, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque la entrega del varón o de la hembra, un corazón contrito y humillado, humilde, manso, Dios lo va a llenar y Dios lo va a usar. No necesita que alguien llegue y le diga: mira, tú vas a ser líder, tú vas a hacer esto, tú lo otro, que vas a comprar esto, que vas a... No, mi amigo, no, familia, no, pueblo de Dios. No. Si nosotros somos obedientes a las palabras, a las instrucciones, Dios lo va a usar en su tiempo. Por eso hoy a nosotros nos está diciendo que debemos de tomar en cuenta la palabra, la Biblia. Allí los habla Dios. Dios no habla por otro medio, sino por medio de la Biblia. Por eso la ha dejado escrita, el canon cerrado allá en Apocalipsis. Si le quitan o le añaden. Pero muchos andan en cosas superficiales. Pero la palabra es clara. Así en lo personal le digo, creo en la palabra profética más segura. De allí cada quien, si tiene experiencias, son sus experiencias. La de él, de ella, de todos, son experiencias de ellos. Pero creo en la palabra profética más segura. El Espíritu Santo lo guiará a la justicia y a la verdad. A todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Si obedecemos. De lo contrario, va a ser el mismo rebelde. El mismo rebelde. Así. Y va a haber entendimiento. Va a haber discernimiento. ¿Quién da el discernimiento? Es Dios. Es Dios. Para distinguir entre el pecado, ¿sí?, y lo santo. Lo inmundo y lo puro. Lo santo y lo profano. Dios lo da. El mismo Espíritu Santo. Y esa es la lucha. Queremos ser buenos soldados de Jesucristo. El tema es: quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Y esa es la palabra que hemos hablado. Que los ha hablado Dios. Ahora depende de nosotros. Mire, esfuércese. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser fieles. No importa las circunstancias. Tenemos que ser idóneos. Tenemos que ser capaces. Tenemos que tener entendido que los sufrimientos son parte del paquete. Tenemos que tener entendido que debemos de estar vigilando. Debemos de estar alerta. Debemos de estar no descuidados. Cuidando. Con las cosas que están sucediendo. Toda la tecnología. Debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y así cada uno va a estar en victoria. Guarda la fortaleza, como decía allí en Nahum. Guarda la fortaleza. Vigila el camino.
Cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. ¿Cómo vas a reforzar tu poder? Ayunando, escudriñando la Escritura y poniéndola en práctica. Orando, congregándote, haciendo el bien. Así vamos a fortalecer, a darle refuerzo al poder. Así se va adquiriendo ese poder que Dios mismo lo da para vivir contra el pecado, contra la inmundicia, contra el mal. Para eso es. Es para andar botando gente y llevándola con el pecho. No. Vigila el camino, vigílalo. ¿Cuál es tu proceder? ¿Cómo nuestra conducta? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo miramos? ¿Qué lugares visitamos? Vigila. Tu matrimonio, vigílalo. Tus hijos, vigílalos. Donde andes, vigila. Guarda tu fortaleza. Guarda. Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y amárrate bien la armadura del Espíritu Santo. La armadura de Dios. Ponla. Y sigamos adelante. Luchando. Peleando la buena batalla de la fe. Bien. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Ese fue y ese es el tema. Gracias a Dios porque nos da oportunidades que nosotros debemos de aprovecharlas. Si alguien ha sido tocado por la palabra, allí donde estás, tienes la capacidad, porque estás respirando, declararle los pecados, confesarle los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y Él te perdona. Por muy negro o rojo o morado, Dios te perdona todo pecado. Así dice la Escritura, esa es la promesa, así ha declarado Dios, aunque el mundo los condene, pero ante Dios somos libres, ante Dios somos justos. Puedes confesarle tus pecados a Cristo y Él te perdonará. Y luego busca dónde congregarte, compra una Biblia, escudriñala y esa palabra viva, aplícala a tu vida. No se la apliques a tu familia o al vecino, no, es a ti mismo, es al yo, a ese yo que está en nosotros. A ese le aplicamos la palabra de Dios. Hoy puedes ser salvo. Gracias, Padre eterno, Señor. Agradecidos por esta oportunidad, Señor, de haber dado tu palabra. De haber dado, Señor, esa instrucción clara. Donde tú nos haces ver que debemos de esforzarlos. Así como los esforzamos. Trabajando. Haciendo actividades. Aparte del reino celestial, Señor. Seamos capaces, Señor, de esforzarlos en tu obra maravillosa, Padre, que tú nos has dado para que nosotros estemos en actividad, adorándote, buscándote, exaltándote. A ti sea la gloria, la honra. A ti sea todo, Señor, honra, alabanza, la magnificencia. A ti, Padre eterno. Limpia, Señor, a cada uno nuestra mente, estos pensamientos, Señor, que los traiciona esta mente. Glorifícate en cada uno, Padre eterno, para que haya esa capacidad de arrepentimiento y vengan rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estén enfermos, Señor, haz un milagro, Padre. Haz prodigios, Señor. Así como aquella mujer de flujo dijo, con solo tocar el manto, seré sana. Así hoy, Padre eterno, aquel varón o hembra que esté en cualquier lugar del mundo, enfermo, agobiado, donde los doctores le han dado ya, no le han dado esperanza, donde ya está desahuciado, Padre eterno, sea el poder de tu mano extendiéndola, Señor, a ese lugar y esa alma, Señor, sea restaurada su salud, Padre eterno, según tu voluntad. Por la fe serán salvos. Por la fe seremos sanados.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Créelo, búscalo, síguelo, adóralo. Eso es lo que quiere Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras está cercano. Hoy puedes recibir la salvación. Dios los bendiga a cada uno. Pues es un gusto dar la palabra y pues por este medio, y todo es para la gloria de Dios. Nada más un instrumento que Dios le ha placido usar, nada más. La palabra es de Él, todo es de Él. A Él le pertenecemos, en Él nos movemos, todo es de Él. Bien, familia, amistades, pueblo de Dios, sigamos adelante, luchemos. Esta es una lucha espiritual, como se dice, sin tregua, sin cuartel. La guerra espiritual, así es. La guerra secular, usted sabe, va al campo de batalla, regresa al cuartel, a descansar, regrésalo. La guerra espiritual no es así. La guerra espiritual es sin cuartel. Las 24 horas debe estar vigilando, ¿ya? Como un buen centinela. Debe estar alerta, debe estar cuidando. Refuerce la fortaleza cada día, orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándose, haciendo el bien. Bien, pues Dios los bendiga, buen provecho, porque hay que alimentar también el cuerpo. Ya vamos bien alimentados con la palabra de Dios, como dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no terminamos solo con la muerte física, sino que la muerte física trasciende. Dios ha puesto algo en nosotros, algo eterno, en lo cual nosotros no alcanzamos a valorar. Y por eso necesitamos la luz del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, buen provecho, feliz noche y hasta la próxima.